Buenos días. Buenos días, Hola, Roberto, ¿qué tal? ¿todo bien por aquí? Bien. ¿Cómo estás tú? Y vamos conectándonos muy bien. Vamos a esperar que entre Gus y Perfecto. bueno, buenos días a todos Buenos días. los espectadores que os vais conectando. Veo caras conocidas. Bueno, pues vamos a comenzar el webinar. Lo primero que quería es pues desearos a todos que estéis bien. Veo que hay muchas caras conocidas detrás, que hace mucho tiempo que no nos vemos, y agradeceros que nos estéis acompañando en la mañana de hoy. Como la mayoría sabréis, Cloudera Data Platform nace de la fusión de dos grandes compañías, nace de la fusión de Hortonworks y de Cloudera. Dentro de la audiencia que tenemos esta mañana, bueno, pues sé que hay clientes que son de Horton y de Cloudera, y bueno, pues pensé que era buena idea tener esta sección explicando un poquito los cambios que ha habido durante estos últimos años. Bueno, sabemos que los datos van a hacer posible lo que hoy es imposible, ¿no? Y gracias a la solución Enterprise Data Cloud que os van a contar mis compañeros, se va a poder acceder a los datos desde cualquier lugar, desde el origen hasta la inteligencia artificial. Y vamos a poder transformar grandes cantidades de datos complejos en una información clara y en una información precisa para mejorar los negocios y para superar las expectativas. Hola, César. Hola, perdonar que tenía un problema. Ya. Bueno, yo no me voy a extender mucho más, solamente quería deciros que a finales de septiembre vamos a tener otra sesión similar a esta, en la que os vamos a contar el proceso de migración de Horton a Cloudera, de HDP a CDP. Esto lo tendremos, bueno, para finales de septiembre, y os convocaremos a todos igual que hoy. Y bueno, haré así que no vamos a perder más tiempo, no quiero robarle más tiempo ni a César, ni a Gustavo, ni a Roberto. Ellos son los que os van a hablar de Cloudera Data Platform, de la interpretabilidad de modelos, de Lime y de casos de uso. Así que bueno, sin más, César, cuando quieras, empiezas tú. Gracias. Sí, voy a intentar compartir una presentación. Decidme si podéis verla. Perfectamente. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Pilar. Disculpad que había tenido un problema técnico y he tenido que volver a empezar estas cosas del directo. Bueno, pues lo que queríamos presentaros un poco hoy era un poco quién es un poco Cloudera, cuál ha sido la evolución en estos últimos años. Y bueno, lo primero de todo, bueno, Cloudera es una compañía que como en su momento Horton aparece a finales en el año 2008 aproximadamente, y bueno, como una compañía de lo que entonces se llamaba sobre todo principalmente Big Data, pero durante estos últimos 12-13 años ha habido una evolución muy importante en lo que ha sido la plataforma y sobre todo la tecnología que ha ido involucrando alrededor de todo este mundo. Como veis, bueno, pues hemos ido superando diferentes hitos, hemos ido creando una plataforma que llega en su momento culminante en el año 2019, aproximadamente 2018, que es cuando ambas compañías principales del mundo de lo que era el Big Data, que eran Cloudera y Hortonworks, deciden fusionarse. Como parte de esa fusión, toman una serie de medidas y una de ellas, la más principal, es que deciden crear una plataforma única que haga convivir lo que hacían mejor cada una de esas dos diferentes compañías. O sea, lo mejor de los dos mundos lo unifican y definen una nueva solución que en este caso se llama Cloudera Data Platform, que es lo que venimos a contaros un poco hoy, cómo ha ido evolucionando. ¿Qué proporciona en un primer momento Cloudera? Bueno, Cloudera como tal sigue siendo una compañía basada en el mundo del open source, pero seguimos contribuyendo a la misma de una forma muy importante. Estamos presentes en más de 30 proyectos y con más de 700 ingenieros desarrollando y 275 de ellos activamente creando nuevo contenido para la comunidad, ¿vale? Si bien lo que ofrece es una serie de servicios adicionales
y para ello hay en torno a 500 expertos que dan soporte sobre la plataforma y sobre las antiguas soluciones que cada día bueno, pues ya van dejando de existir, puesto que la mayoría de nuestros clientes pues están migrando a esta nueva plataforma. Como parte de ese servicio, bueno, pues nosotros somos capaces de ofrecer un software ya construido, totalmente testeado y a prueba de cualquier compañía para bueno, pues tener disponibilidad para montar esta plataforma. Tenemos todas las capacidades para tener nuevos updates, mantenimientos, tener nuevos parches para posibles errores o problemas que nos vayamos encontrando y ese soporte 24 horas para los mismos. Haciendo estudios y análisis de qué es lo que ofrece Cloudera versus a tener una solución puramente open source, bueno, pues una serie de elementos que al final hacen que los costes, que aunque sí que existen para tener la suscripción de Cloudera, sean mucho menores que tener un soporte, digamos, generado por sí mismo por cada una de las compañías, puesto que bueno, pues, lo que nosotros ofrecemos como un servicio empaquetado pues es muy importante respecto a lo que se pudiera hacer con servicios propios dentro de cada una de las compañías como un self-supporter de lo que serían los códigos directamente de la comunidad, ¿vale? Antes de entrar directamente en ver lo que es un poco la nueva plataforma, lo que sí quería hacer un resumen de cómo es lo que nos encontramos en este momento en el mercado. Y hay dos elementos fundamentales. Y ya vimos que desde el 2018 lo que era el mundo del Big Data ha ido creciendo y lo que sí que estamos viendo es que el volumen de datos que se genera se dobla o se duplica cada 2 años. Y además, uno de los temas más importantes que estamos viendo es que los datos que se están guardando y que se están generando, un 80% de los mismos en el año 2025 serán datos no estructurados, con lo cual, bueno, pues lo que era el mundo que se conocía hasta hace 10-12 años de datos más o menos estructurados en base de datos relacionales, etcétera, pues eso ha ido cambiando y va evolucionando y al final, bueno, nos estamos encontrando un escenario totalmente diferente, ¿vale? ¿Esto qué hace? Pues que la mayoría de las compañías estén cambiando o hayan ido cambiando y evolucionando lo que era su arquitectura y definiendo una nueva estrategia alrededor del dato, teniendo en cuenta pues, estas condiciones que vamos comentando. Y luego, bueno, otra cosa que hemos visto y ha ido evolucionando durante estos años también ha sido la aparición de lo que era el cloud. La nueva plataforma que os vamos a presentar es Cloud Native, pero bueno, durante nosotros empezamos siendo una compañía on-premise, todo lo que ofrecíamos era una solución on-premise, pero al aparecer estas nuevas posibilidades, estas nuevas capacidades, pues hemos ido evolucionando y dándole esas capacidades también a la solución. Pero como os decía, sí que hemos visto que un cambio que, sobre todo a lo mejor en otros países más que aquí, porque ahora estamos aquí más en el boom de irnos todos a la nube privada, o sea, a la nube pública, perdón, lo que estamos viendo es que la mayoría de las compañías a nivel internacional están apostando por lo que llaman nubes híbridas o capacidades híbridas o arquitecturas híbridas, donde coexistan tanto lo que es la nube privada como las nubes públicas, o lo que era el on-premise y las nubes públicas. ¿Por qué? Bueno, pues que se han visto que hay una serie de elementos que haciendo convivir las mismas es mejor la solución que no solo yéndose a una de las dos posibilidades que existen en el mercado, ¿vale? Y esto lo refrendan diferentes estudios, como en este caso el que presento aquí de 451 Research. Ayer mismo yo estaba viendo un evento de IDC y las cifras que aparecían eran muy similares, con lo cual, bueno, pues el mercado sí que está apostando por este tipo de soluciones híbridas o multicloud, no multicloud, porque nosotros las soluciones multicloud podemos trabajar en varias cloud públicas, pero sí que convivan esos dos mundos del on-premise o la nube privada y la nube pública. ¿Cómo hacemos esto? Y ya sí que entramos un poco en lo que sería la plataforma con las capacidades, digamos, únicas que ofrece nuestra solución, la nueva solución conjunta de ambas compañías. Primero, que nosotros somos capaces de trabajar en esas dos posibilidades, tanto en el mundo on-premise o nubes privadas y en el mundo de las nubes públicas, tanto en varias nubes públicas, no tiene por qué solo ser una, que también es una de las situaciones en las que nos estamos encontrando. Y además somos capaces de gestionarlo a través de un único panel y de un único elemento
donde podamos coordinar dónde queremos que corran unos trabajos u otros en función de las necesidades de cada una de las compañías o de cada uno de los proyectos o casos de uso que se van desarrollando. Entonces, bueno, pues permitimos tener diferentes estrategias en cuanto a los datos y eso nos da, pues bueno, sobre todo una capacidad de ser mucho más ágiles, más rápidos, más seguros dentro de lo que es la creación de los nuevos proyectos. Un segundo punto muy diferencial de la plataforma de Cloudera, como decía, que es importante, es la seguridad y el tener todo controlado y centralizado y un gobierno único de todo lo que sería la plataforma. Nos encontramos en muchas situaciones que la mayoría de los clientes o todos los clientes sí que tienen, y más sobre todo por los requerimientos que tenemos, tener los datos de una forma segura, y además queremos tener un linaje y además queremos tener un gobierno. Normalmente lo que hacemos es poner capas adicionales dentro de los sistemas que tenemos para poder cubrir estas necesidades dentro de lo que es la nueva plataforma de Cloudera. Esto ya va embebido y va incluido dentro de lo que es la misma solución, con lo cual somos capaces de cubrir todo ese linaje y ese gobierno de una manera centralizada. El tercer punto que tendríamos es la capacidad de cubrir todo lo que es el ciclo del dato. Somos capaces, desde que recogemos el dato, lo enriquecemos y luego lo almacenamos, procesamos para poder a partir de aquí explotarlo con las diferentes capacidades que podamos tener, tanto en real time como en batch, y dándole soluciones a los diferentes grupos de posibles usuarios o áreas dentro de las organizaciones que requieren diferentes funcionalidades y necesidades en función de cada uno de los proyectos. Y por último, como ya os decía, seguimos manteniendo nuestra visión del mundo open source, o sea, seguimos nosotros, como decía, proveemos de nuevas capacidades a las soluciones que dejamos en el mundo open source. Obviamente las dejamos abiertas y luego es a partir de aquí cada uno el que tiene que montarse los elementos, pero sí que seguimos teniendo esa filosofía muy clara. Y además, sobre todo en la capacidad de podernos conectar, seguir siendo open para conectarnos a cualquier elemento o dispositivo o fuente de información, etcétera, que haya en cada una de las compañías, ¿vale? Si viéramos una arquitectura de referencia de Cloudera, esto sería un poco más o menos cómo podríamos cubrir todos los diferentes elementos con las diferentes capacidades que existen dentro de la plataforma. Desde donde recogemos esa información en las diferentes fuentes, tanto de las fuentes más tradicionales y enterprise que siempre hemos conocido, como de esos elementos que cada día van apareciendo y existen cada vez más, de esos dispositivos que son capaces de recoger la información y hacer esa ingesta en tiempo real o no, dependiendo de esas necesidades concretas que tengamos, y a partir de aquí, pues eso, almacenar y procesar la información para poderla explotar, o bien es en ese tiempo real si es necesario que demos, y en esto sí que estamos viendo cada vez más que los clientes y las apuestas de los mismos es que necesitan tener respuestas o tomar decisiones en tiempo real y no tener que esperar a esos procesos batch o datos más que vienen del pasado. Y luego puedes, como os decía, poderlo explotar o bien con elementos más tradicionales como el Business Intelligence, almacenando la información en un Data Warehouse y explotarlo con esas soluciones de Business Intelligence, o bien ya vía los elementos de Data Science y Machine Learning con pues la capacidad de construir cualquier tipo de modelo, de poderlo entrenar, de poder gestionarlo, de hacer un proceso de cómo se llevaría a producción de una manera controlada y gestionada y además, sobre todo, lo más rápido posible, ¿vale? ¿Cómo abordamos eso? Antes os decía que es una plataforma que cubre todos los elementos, pero los cubre con diferentes piezas totalmente integradas, pero que son a su vez capaz porque no en todos los proyectos y en todas las empresas se necesita cubrir todo ese ciclo completo del dato. Entonces, bueno, pues lo que sí que hemos visto que nuestra solución es modular en el sentido de que tú puedes elegir cualquiera de los elementos que componen la misma, pese a ser una plataforma conjunta con ese gobierno y esa seguridad única que lo engloba todo, pero cubrimos toda esa capacidad desde el principio, de esas posibilidades de capturar, mover, distribuir y procesar la información, pues como luego veremos seguramente en algún ejemplo que nos explicará Roberto, de recoger la información en un dispositivo, recoger información del tiempo y cómo de una manera inmediata poder
tomar una decisión sin tener por qué procesar la información en un data warehouse, sino que demos capacidades de analítica en el streaming. Eso sería una posibilidad que ofrece nuestra solución. Y que, bueno, en este caso Forrester, iremos viendo cómo nos valora siempre como strong performance o incluso líderes en muchas de las capacidades de estos elementos, con lo cual, si lo tenemos que elegir como algo separado, también tenemos las capacidades de poder ofrecer esa solución tan buena como cualquiera que haya en el mercado, con las diferencias fundamentales que antes veíamos y comentábamos de tener una capacidad de poder trabajar en mundos híbridos o la capacidad de ser una solución open source como seguimos manteniendo. Seguimos evolucionando nuestra plataforma y seguimos incorporando nuevas funcionalidades. Como aquí aparece, Data Coral fue una solución que hemos adquirido hace un par de semanas o 3 y que iremos integrando todas las capacidades dentro de lo que sería esta parte del Real-Time Streaming Engine. ¿De acuerdo? Si seguimos evolucionando, la segunda parte sería la más tradicional, que era la de almacenamiento de información en los distintos elementos o capacidades para almacenar y procesar esa información no estructurada, estructurada o semiestructurada, que podamos recoger de los diferentes elementos. Al ser una solución que puede trabajar en los diferentes mundos, en los diferentes entornos, o bien si lo hacemos en entornos on-premise o de nubes privadas, pues lo almacenaremos en HDFS o en Ozone. Y si lo hacemos en mundos de las nubes públicas, pues bueno, nosotros tenemos acuerdos actualmente con los principales proveedores de nubes públicas, como sería en este caso pues Amazon o Google o Azure, y almacenaríamos la información en cada uno de esos elementos, en cada una de esas posibilidades que ellos nos ofrecen. Luego, a la hora de procesarlo, de catalogarlo, de tener la seguridad y el gobierno, sí que son nuestros elementos que veréis que son comunes, que es lo que nosotros llamamos SDX, con cada una de las piezas que nos van a dar esas posibilidades de poder tener esa orquestación y ese gobierno, esa encriptación, la seguridad y todo lo que se requiere para una solución empresarial. Incluso pues estamos incorporando nuevas funcionalidades. Últimamente está muy de moda todo lo que llaman el Delta Lake. Pues nosotros hacemos prácticamente lo mismo o soluciones incluso superiores con lo que nosotros con una nueva capacidad que es el Apache Iceberg. O, como veis al final también, antes os decía que habíamos incorporado una nueva compañía hace relativamente poco, pues hemos hecho lo mismo con otra compañía que es Cacina, que nos va a dar la capacidad, bueno, pues de acelerar aún más los procesos para pues, la puesta en marcha de todos nuestros proyectos de inteligencia artificial y machine learning en cuestión de minutos, en lo que antes nos podía llevar pues incluso meses, ¿vale? La tercera pata de lo que sería la plataforma sería lo que es lo más tradicional de la parte analítica y de data warehouse. Y bueno, pues aquí normalmente las compañías nos hemos fijado más en lo que es el rendimiento, pero yo creo que y los analistas dicen que hay que tener en cuenta otra serie de factores adicionales para la puesta en marcha o la creación de un data warehouse o un nuevo data warehouse, como ahora están de moda. Dentro de lo que nosotros llamamos Data Warehouse tenemos diferentes funcionalidades y las seguimos manteniendo y dando mucho más foco. Por ejemplo, en la parte del Data Warehouse OPI tradicional, nosotros trabajábamos con Hive y con Impala, seguimos trabajando con los mismos, pero lo que estamos haciendo es un nuevo proyecto que es lo que llamamos Unified Analytics, que de forma automatizada te va a permitir que sea la solución la que, en función del tipo de uso que queramos hacer, pues directamente lo vaya a llevar a Hive o a Impala para que bueno, pues el proceso sea mucho más ágil y mucho más rápido y más controlable. Si lo vemos desde la parte del mundo operacional, bueno, pues tenemos las posibilidades de Apache Phoenix y Apache HBase para, bueno, pues lo que sería la creación de cualquier elemento operacional, pues integración con aplicaciones móviles o cualquier tipo de elemento que requiera de una alta concurrencia y una muy baja latencia. En la tercera pata, y antes os comentaba que estamos viendo que tiene mucho empuje últimamente, es la del Real-Time Data Warehouse. Para eso nosotros estamos creando también unas nuevas capacidades que va a unir tanto las posibilidades de Impala con Kudu, que llamamos eso como tal Real-Time Data Warehouse, que nos va a permitir, bueno, pues hacer
cualquier tipo de análisis en real time con series temporales de manera multidimensional con estas posibilidades. Y por último tendríamos sobre lo que nosotros llamamos Data Visualization, que es una nueva funcionalidad que se ha incluido, que también se adquirió hace algún tiempo una solución y nos permite tener pues, ciertas capacidades de business intelligence dentro de lo que es la propia plataforma sin necesidad de recurrir a terceras compañías. Tiene una solución que es que aporta bastantes funcionalidades y que en la mayoría de los casos pues, es capaz de cubrir las necesidades de muchas de las empresas. Siempre recalco que está la parte de SDX común, porque eso se mantiene a lo largo, y iréis viendo que se mantiene a lo largo de toda la plataforma. Y luego, bueno, pues si vemos lo que dicen los analistas en este caso, pues bueno, pues es que volvemos a estar prácticamente en lo que sería el cuadrante de líderes dentro de este tipo de soluciones. Y bueno, incluso con algún análisis que se ha hecho, algún estudio por parte de alguna compañía tercera, si comparamos lo que sería el precio y el rendimiento de los principales competidores en el mundo de los nuevos Data Warehouse, pues Cloudera aparece como la que es más barata con el mejor rendimiento, como vemos en la comparativa que se puede ver abajo, ¿vale? Y por último, lo que sería la parte final de lo que es la plataforma sería de lo que incluiría la parte de Data Science y Machine Learning. Y bueno, pues aquí también Forrester, que nos incluye como uno de los líderes dentro de este tipo de soluciones, dice que Cloudera es de Machine Learning Machine. Quizás, y si lo comparamos con muchas otras soluciones mucho más visuales, con otra cierta de capacidades, que nosotros estamos mejorando y que estamos incluyendo nuevas funcionalidades en este sentido a lo largo de los últimos meses y que vamos a seguir incorporándolas para que lo hagamos de una manera mucho más ágil y ya no solo centrado en lo que serían los puros data science, sino también un poco en aquellos usuarios que no tienen ese conocimiento tan exhaustivo, pero sí que hay algo que es diferenciador, que es que nuestra solución, aparte de incluir una serie de funcionalidades muy avanzadas, tiene las posibilidades de ser colaborativo, de tener ese gobierno y ese linaje y esa seguridad que en otras soluciones se queda un poco fuera de lo que sería el ámbito que cubren, y nosotros sí que seguimos recalcando que creemos que es muy importante, sobre todo porque al final esto nos permite tener unas sinergias y unos ahorros muy grandes. El poder tener a lo largo, como hemos visto, de todo lo que es la plataforma, esa capacidad, nos va a permitir que lo que es el desarrollo y el mantenimiento de los casos de uso de los diferentes proyectos, pues al final sean mucho menos costosos en ambos sentidos, ¿vale? Si viéramos un resumen final, y con esto ya terminaría, de lo que es la plataforma y cómo quedaría la misma, pues tendríamos esa capa común de almacenamiento que en función de las necesidades de cada uno de las compañías, pues bien podrán estar en los mundos híbridos o multicloud. Y a partir de ahí tenemos esa capa común de seguridad y gobierno que va a estar extensible a lo largo de toda la plataforma, y vas a tener diferentes, lo que nosotros llamamos experiencias o funcionalidades que van a poder utilizarse en función de cada uno de esos proyectos o casos de uso que se requerirán. Entonces podremos recoger la información, tanto estructurada o no, en tiempo real o en batch, y a partir de aquí poderla explotar y dar funcionalidades a los diferentes usuarios dentro de las compañías, pues bueno, a los analistas, a los ingenieros, data scientists o los desarrolladores, para poder aprovechar todas las capacidades del dato. O sea, estamos viendo que el dato es fundamental para poder tener un mayor conocimiento y poder mejorar todos nuestros procesos, tanto en lo que es la venta como posiblemente en todo lo que es la parte interna de la compañía. Pues aquí lo vamos a poder cubrir con todas estas funcionalidades que van a estar disponibles en todas esas capacidades dentro de lo que es la plataforma. Por mi parte no quería cubrir mucho más, simplemente era una pincelada muy global de lo que era la plataforma y de lo que ofrece, y a vuestra disposición si tenéis cualquier duda o consulta. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, César. Bueno, ahora va a continuar Gustavo Fernández. Gustavo Fernández es el director técnico de Silk y él nos va a hablar de la interpretabilidad de los modelos, de qué es Slime y para qué se usa. Gracias, Gustavo. Adelante. Hola. Voy a compartir.
Vale. Nada, sin más, primero me presento, soy Gustavo Fernández, llevo más de 15 años vinculado a temas de IT y siempre más o menos vinculado al movimiento open source, metido en varias iniciativas, bueno, haciendo distintas cosas. Formación reglada, soy licenciado en Ciencias Físicas, con un tercer ciclo en Sistemas Telemáticos y Redes. Y principalmente soy el responsable técnico de CILC y el responsable del área de analítica avanzada y Big Data. ¿Vale? Esto simplemente como un resumen rápido, ¿vale? ¿De qué va esta charla? Pues nada, es una charla de 10 minutos en la que voy a tratar de exponer muy someramente cómo usar la plataforma de Cloudera que ha presentado César desde el punto de vista de Cloudera Data Workbench para dar unos primeros pasos en lo que se conoce como interpretabilidad de los modelos. Interpretabilidad no aparece en la RAE como palabra, pero bueno, sin más. No pretendo hacer un estudio intensivo de lo que es la interpretabilidad de los modelos porque no soy un experto en el tema. Simplemente hace varios meses salió una problemática hablando con un proyecto de un modelo que se había generado que tenía bastante precisión, pero que queríamos ser capaces de sacar valor más allá de la predicción que hacía el modelo, y salió todo este tema. Entonces empecé a investigar un poco de qué iba todo el tema y el estado del arte, y bueno, esto pretende ser un breve resumen del estudio que estuvimos haciendo durante unos meses ahí, y bueno, y de las líneas que tenemos abiertas de I+D en esta línea, ¿vale? Lo que pone, voy a tratar de explicar qué es la interpretabilidad de un modelo, partiendo de la base que yo no soy experto, ¿eh? O sea, no es mi área de conocimiento más experto, pero bueno. Y luego vamos a ver cómo realizar un par de experimentos sencillos usando la Cloudera Data Science Workbench para interpretar un par de modelos, un Random Forest y una red neuronal de clasificación de imágenes, ¿vale? ¿Y de qué no va esta charla? Pues eso, no pretende ser una introducción a la interpretabilidad de modelos ni al estado del arte de esta disciplina, porque, repito, no soy experto. No es una introducción completa al Cloudera Data Science Workbench, ya que no cubre ni el ciclo de vida, ni la arquitectura completa, ni nada de lo que realmente lleva por debajo lo que os voy a enseñar, ¿vale? Simplemente es unas pinceladas para generar un poco de inquietud, ¿vale? Sin más, ¿qué es la interpretabilidad del modelo? Bueno, más que qué es la interpretabilidad, habría que explicar por qué. Ya que todo el mundo entiende que la interpretabilidad del modelo es ser capaz de explicar lo que el modelo va a hacer o va a predecir. Y principalmente es por qué. Esto ya os comento que a nosotros la duda nos surgió en un momento en el que estábamos haciendo un proyecto y habíamos generado un modelo que era capaz de predecir una situación, pero lo que no éramos capaces de sacar era información de ese modelo para corregir la situación. Es decir, yo tengo un modelo que es capaz de predecir que esto va a salir bien o mal, pero no es capaz de decirme de antemano, o sea, no soy capaz de sacar información de ese modelo para decir cómo hacer para que no salga mal. Y eso, en algunos ámbitos, pues es importante, ¿vale? Más allá de otros casos que os voy a explicar luego, ¿vale? Por tanto, entendiendo que el modelo es una caja negra que da una entrada, nos permite tener una salida, lo primero que habría que explicar qué es eso, qué quiere decir qué es un modelo, ¿vale? Para poder hablar de qué es la interpretabilidad del modelo. ¿Vale? Pues un modelo, hablado de forma sencilla, no es más que una entrada, una función y una salida. Y el modelo consiste precisamente en la forma lineal, por ejemplo, serían los parámetros que, dado el vector de entrada, me dan la salida, los parámetros P1, Pn, que son capaces de optimizar la salida. O sea, de ser capaces de dar la salida correcta para la entrada. Vamos, la fase de entrenamiento precisamente es eso, ¿vale? La interpretabilidad del modelo, por lo tanto, consistiría en entender esta función. Es decir, los parámetros P1, Pn en una regresión lineal, por ejemplo. ¿Vale? Eso con un modelo sencillo, como puede ser un regresor lineal, es más o menos obvio de entender. Es decir, cada parámetro influye de una determinada manera dependiendo del valor absoluto del parámetro, positivo o negativo, con respecto a la salida, que sería la suma del valor inicial multiplicado por los parámetros. Eso dentro de un modelo es más o menos sencillo de interpretar, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es la interpretabilidad? La interpretabilidad consiste en la capacidad de explicar
por qué, dada una entrada, el modelo genera una salida concreta. Se necesita porque los modelos lineales han dado paso a modelos cada vez más complejos y con cada vez más parámetros, por lo que cada vez son más difíciles de interpretar. Si nos llegamos a quedar solo con la aproximación de primer orden de cualquiera de estas problemáticas, no necesitaríamos un área específica de interpretabilidad, porque realmente interpretar una recta en un plano es más o menos sencilla, la pendiente, ¿vale? Los modelos interpretables los modelos lineales son interpretables porque podemos saber cuánto contribuye cada magnitud al resultado final predicho por el modelo, ¿vale? Estas son las premisas base de lo que luego vamos a explicar en el framework LIME, ¿vale? Vale, se suele hablar en la interpretabilidad, si buscáis cualquier cosa vais a encontrar este gráfico por todas partes, que es a medida que la interpretabilidad es mayor, la precisión del modelo es peor, se supone. No es una regla, creo que esto no está demostrado, ¿eh? Simplemente es algo empírico, ¿vale? Hablamos también hablamos de precisión y hablamos de complejidad del modelo, es decir, las redes neuronales pueden llegar a tener millones de parámetros, las regresiones lineales pues tienen un parámetro por cada variable, los árboles de decisión, estos son interpretables de manera sencilla, estos empiezan a ya no ser tan interpretables y según va disminuyendo la interpretabilidad, va aumentando la precisión normalmente, ¿vale? Entonces llegamos a la situación en la que nosotros llegamos a este punto en el proyecto que os comento, que teníamos una red neuronal que era capaz de tener una precisión bastante mayor de la que habíamos obtenido con los modelos interpretables, pero no éramos capaces de dar feedback hacia negocio de qué es lo que había que hacer para que eso que se estaba investigando, ese proceso que se estaba investigando, no diera como resultado éramos capaces de predecir cuando algo funcionaba mal, pero no cómo arreglarlo, ¿vale? El porqué de la interpretabilidad es esto que os he contado en entornos industriales, por ejemplo, los modelos no solo son herramientas predictivas, sino si no somos capaces de interpretar un modelo, no podemos mejorar un proceso, únicamente podemos predecir su resultado. Es decir, podemos decir que este proceso industrial va a terminar mal, pero no sé decirte cómo arreglar el proceso, el proceso para que acabe bien, ¿vale? En entornos con datos de personas, porque si no somos capaces de interpretar un modelo, podemos estar generando un sesgo. Pero esto ha salido en prensa bastante, con lo cual esto yo creo que está más o menos en boca de todos ya, que es, pues eso, si no somos capaces de saber por qué la red neuronal ha decidido que tú eres no sé cómo, no eres capaz de dar un modelo, no eres capaz de saber si tiene un sesgo de raza, de clase o de lo que sea, ¿vale? Desde una visión técnica, también por lo mismo, si no somos capaces de interpretar el modelo, no vamos a ser capaces de mejorarlo. No vamos a saber qué es lo que está influyendo y qué es lo que no, ¿vale? Y desde un punto de vista legal, pues lo mismo. Europa yo creo ya está trabajando en un tema normativo con respecto al uso de la inteligencia artificial y de aplicación de modelos en distintos ámbitos, y yo creo que van a hacer que haya ciertos ámbitos sociales desde el punto de vista legal en los que no se va a poder aplicar un modelo de inteligencia artificial si el modelo no es explicable. Con lo cual, pues bueno, pues las grandes redes neuronales, estas GTP y todas estas, pues difícilmente son explicables, ¿vale? Vale, dentro de ese contexto, nosotros estuvimos haciendo un primer análisis rápido y nos encontramos que había un framework que no era el más potente, pero bueno, que era más o menos fácil de entender, que es LIME, que es un algoritmo que pretende ponderar la importancia de cada valor de la entrada con respecto a su salida. Lo que hace es, tienes una entrada y la idea es aplicar a esa predicción real que está haciendo un modelo lineal con respecto a las variaciones de esa entrada. Y entonces ser capaz de explicar en un contexto local esa predicción que ha hecho, ¿vale? Por lo tanto, se aplica de una manera particular a una entrada concreta. No es una explicación global del modelo. No trata de aplicar una explicación global al modelo, ¿vale? Por lo dicho, se centra en explicar el porqué de una predicción concreta. Pero ello hace uso de las siguientes presunciones, que es LIME, que es el acrónimo de local, interpretable y agnóstico con respecto al modelo. Local porque toma el punto de estudio, es decir, como hace interpretación del punto concreto que se está haciendo la predicción, es local. Es decir, va a hacer variaciones con respecto a la predicción de un punto concreto, ¿vale? Habla de distancias y habla, bueno, esto lo vemos luego en la siguiente transparencia, ¿vale?
interpretable porque construye un nuevo modelo con respecto a esa predicción en torno a un modelo lineal o un modelo interpretable, que podría ser un random, o sea, un decision tree, un modelo que sea interpretable con respecto a las nuevas variaciones, con respecto al punto que se está estudiando. Y luego es potente también porque es agnóstico con respecto al modelo, es decir, no requiere requiere de la predicción del modelo, pero no requiere de la fase de training del modelo, ¿vale? Es decir, se usa el modelo como caja negra. Realmente el algoritmo a grandes rasgos es bastante más complejo que esto, pero bueno, se podría representar en algo así, ¿vale? Tendríamos el punto rojo, que representaría el punto de estudio. El punto de estudio, vamos a decir que la superficie gris y rosita sería el modelo real y que no seríamos capaces de interpretar. Lo que haríamos sería hacer una predicción del punto rojo, luego obtendríamos una distribución aleatoria. Bueno, no es del todo aleatoria, pero vamos, más o menos una distribución gaussiana cambiando los parámetros que definen el punto rojo, que serían los puntos negros, y luego calcularíamos la distancia de cada punto negro al punto rojo. En este caso se podrán aplicar distintas distancias euclidianas, lo que necesites. Luego se evalúa cada punto negro con respecto al modelo y se crea un nuevo modelo lineal, que es la curva, vamos, la recta, que lo que hace es hacer un modelo lineal ponderado con respecto a la inversa de la distancia. Con lo cual los puntos que están más cerca tienen más peso del rojo y los que están más lejos tienen menos. Y entonces calculas esta recta. Y esta recta ya es interpretable con respecto a este punto, ¿vale? Esto es lo que reside detrás del IME, principalmente, ¿vale? Vale, una vez dicho esto, solo voy a hacer una breve demo de lo que tenemos montado. Nosotros lo que hicimos fue, como estábamos también probando todo el entorno de CDP, porque nosotros veníamos de hacer cosas con HDP, pues montamos un Cloudera Data Platform con 5 nodos, con HDFS, Spark, ya un poco lo que ha comentado César, y luego montamos un Cloudera Data Science Workbench, que es el nodo Arenal 1, y sobre este os voy a enseñar las cosas, ¿vale? La demo va a consistir bueno, quería que consistiera en 4 cositas. Hay una que no he encontrado. Cuando estuvimos estudiando este tema, encontré a alguien que había hecho un LIME desde cero, es decir, había hecho este proceso en un Jupyter y era bastante ilustrativo de cómo iba operando el LIME, pero no lo he encontrado. Sé que está por internet, pero bueno, sí, sin más. Con lo cual las demos las vamos a basar en un framework que ya está desarrollado para Python y para R, que es Lime, el propio framework se llama, o sea, la propia librería se llama Lime, y va a tratar con 2 datasets clásicos, el de catalogación de las flores y luego uno de catalogación de imágenes. Voy a ejecutar el framework para ver las predicciones, para ver la interpretabilidad de las predicciones que está haciendo el modelo, ¿vale? Son estos dos ejemplos. Las tenemos aquí. O sea, al final, este es el Cloudera Data Science Workbench, que realmente lo que tienes es una especie de... tiene muchas más características. Un modelo lo puedes entrenar, lo puedes luego publicar, y yo me imagino que no sé si Roberto nos explicará luego un poco de todo esto, pero bueno, al final no deja de ser un workbench en el que yo puedo desarrollar código, ¿vale? Y aquí lo que tengo es, en el primer ejemplo, que es el de la catalogación de iris, de las flores, lo que estoy haciendo es entrenar un random forest, que está por aquí abajo. Este sería el primero. Vale, que lo puedo ejecutar realmente. Me va ejecutando las líneas. Tiene ciertas, primero tengo unos imports de esto, y aquí me da la explicación del modelo. Me está diciendo lo que está contribuyendo el modelo lo que tiene, o sea, el dataset lo que tiene son 4 variables: el tamaño del pétalo, la anchura del pétalo, el tamaño del sépalo y la anchura del sépalo de una flor. Y entonces te está clasificando si es de alguno de los 3 tipos de flor que representa el dataset,
en base a estas características. Entonces te está diciendo que esta característica está contribuyendo negativamente con 0,17, esta característica con 0,16. Y esta es la explicación de este punto en concreto, ¿vale? He cogido un punto aleatorio del elemento de test y me lo representa. Si lo vuelvo a ejecutar, pues me dará otro distinto, ¿vale? No, pues me está cogiendo el 27 todo el rato, no sé muy bien por qué. Y 27 print. Y, bueno, sin más. Podría ejecutar incluso esto de manera separada. Mira, el 23, ¿vale? Si vuelvo a ejecutar, me va dando, ¿vale? Me va dando distintas, o sea, y es lo que decía, para este punto, qué características de este punto están influyendo y de qué determinada manera para la clasificación que ha hecho, ¿vale? Esto con respecto a datos de una tabla, que son los datos del dataset de Iris, ¿vale? Con respecto a las imágenes, tenemos algo similar. Tarda un poco más en ejecutarse porque tiene que preparar y lo he lanzado ya. Aquí lo que me está diciendo es, por ejemplo, eso. O sea, está recogiendo esta imagen, que es la que tengo aquí en Resources, en CatMouse, para identificar este animal. Porque estoy cargando el Inception V3 que trae Keras. Y entonces, bueno, está ejecutando esto y lo que me está diciendo cuando aplico el modelo, bueno, aparte que no está acertando, porque me está diciendo que es un oso, pero bueno, aquí lo que está haciendo es haciendo esa misma visión de ir permutando, o sea, de ir cambiando la imagen para ver a qué le presta atención la imagen. En este caso, lo que estamos sacando en esta segunda imagen es que le ha prestado atención a esta parte de la imagen, es decir, para identificar el animal se está fijando en esto, ¿vale? Hay distintas representaciones, bueno, pues se puede representar en qué se está fijando con respecto al resto, en qué se estaba fijando positivamente, que sería el verde, y en qué se está fijando como algo negativo para la clasificación, ¿vale? Entonces, aquí estamos viendo esto, está despreciando el ratón y está despreciando la cabeza, por parte de la cabeza, ¿vale? Esto, si le ponemos un límite a qué es lo positivo, pues se fija más en esta parte, ¿vale? Y que creo que es la parte más representativa de lo que más es un heatmap que nos da en oscuro, en azul oscuro. Cuanto más oscuro es la parte más positiva para la identificación, es decir, identifica que es un oso, en este caso ha dicho que es un oso, por esta parte de aquí, ¿vale? Y todo esto está hecho con el framework Lime, que es un framework que está disponible para instalar con pip, y un poco la idea de los ejemplos es poder ejecutar esto dentro de un contexto más o menos ordenado, que sería el crear un proyecto dentro del Data Science Workbench, ¿vale? Por ejemplo, si vamos aquí, lo que tendríamos serían todos los proyectos que tengo creado con mi usuario. Tengo estos 3 de unas pruebas que he estado haciendo. Tengo levantado el runtime, que es este que está ejecutándose actualmente, que es sobre el que os he enseñado, ¿vale? Luego tenemos desplegados, aquí podrías desplegar el modelo. O sea, esto vamos a decir que sería un experimento para investigar un modelo. Luego el modelo lo podrías exponer en el propio Data Science Workbench y hacerle peticiones, ¿vale? Para continuar con el ciclo de vida del modelo dentro del Data Science Workbench, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que tampoco quería hacer un monográfico de esto porque esto da para mucho. O sea, esa MLOps más el ciclo de vida de los modelos da para un curso largo, ¿vale? Y nada, así como resumen rápido, hablar un poco de las debilidades del IME. Pues eso, pues al final las debilidades son, al ser local, pues usa el concepto de distancia. Al usar el concepto de distancia, pues eso puede ser un problema, porque la distancia no es algo que esté claro, que sea usable más allá de un entorno local, ¿vale? Puedes cambiar la distancia y te va a cambiar absolutamente la línea recta esa que hemos visto, te va a cambiar mucho si la distancia es la euclidiana, si es una distancia polar o radial o lo que necesites, ¿vale? Con lo cual, está sujeta a sesgos. Esto directamente me deriva en que la propia interpretación del modelo está sesgada por cómo yo decido hacer las cosas, ¿vale? Los parámetros de
los puntos aleatorios esos que se suelen calcular con una gaussiana, pues el ancho de la gaussiana pues es algo que tienes que decidir. Pues todo eso te hace que el modelo sea o sea, que la interpretación del modelo sea muy voluble, ¿vale? ¿Qué es esto que estamos diciendo aquí? Los puntos. Bueno, aquí empíricamente ya se ha demostrado que dos puntos muy cercanos pueden producir modelos locales totalmente distintos, con lo cual pues, volvemos a incidir en lo mismo. No es algo muy fiable, ¿vale? Al no dar una explicación global y con mucha variación, puede que en marcos normativos estrictos no sea de utilidad legal. Es decir, de los puntos que habíamos hablado de tener este framework para explicar un modelo para que sea legal el uso de ese modelo, esto yo creo que a nivel legal te lo podrían tumbar, que no sería legal el uso de este modelo, ya te digo, porque puede, por todo lo que hemos comentado. Y eso es lo que hemos dicho. Al variar las explicaciones es posible que se puedan producir sesgos de la propia explicación, ¿vale? Es decir, si yo cambio la distancia y obtengo una explicación totalmente distinta con una distancia que con otra, con un modelo de distancia que con otro, pues obviamente me da poca fiabilidad. Pero bueno, yo creo que para casos en los que realmente no haya una norma legal y nos sirva para explicar el modelo y luego nosotros racionalmente decidamos si esa explicación nos aporta valor o no, creo que puede ser interesante, ¿vale? Las fortalezas, bueno, pues se puede ampliar a otros modelos locales, es decir, no solo construcción de una recta, o sea, de una regresión lineal, sino se pueden aplicar modelos un poco menos complejos que el original e intentar interpretar ese modelo en vez del original. Es un poco lo que estoy diciendo aquí. Si usas árboles sencillos, las explicaciones que aportan pueden ser muy amigables, ¿vale? Sirve para textos, para imágenes, para series temporales. Al final lo que reside detrás es ir cambiando levemente el punto sobre que estás estudiando y ver cómo se comporta en ese contexto, en ese entorno local, el modelo, ¿vale? Esto creo que también es interesante. Existe ya una implementación tanto para Python como para R del framework, con lo cual, bueno, eso está bien. Y bueno, y luego hay otra característica que está bien, que es que al ser agnóstico con respecto al modelo y tener el concepto de local, se puede utilizar con un subconjunto distinto de variables del que el modelo. Es decir, si tú aplicas técnicas de PCA, tú podrías aplicar Lime sobre el conjunto que no sea PCA. Con lo cual, bueno, te puede permitir hacer subconjuntos distintos de variables para hacer interpretaciones ad hoc de tu modelo, ¿vale? Bueno, si buscáis por internet hay otros modelos como SAP y otras cuantas cosas. Hay un libro que es que está bastante bien de interpretabilidad, que yo creo que si os acerquéis a este mundillo, yo creo que puede ser interesante que lo leáis. Y nada, no quería contar mucho más que esto, ¿vale? Pues muchas gracias, súper interesante. Y bueno, va a continuar Roberto Serrano, es ingeniero de soluciones en Cloudera. Adelante, Roberto, con los casos de uso, ¿no? Que nos ibas a contar sobre la plataforma. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a comenzar, voy a compartir mi escritorio, ¿vale? Espero que ya lo estáis ya viendo. Bueno, pues aparte de comentaros algunos casos de uso que podemos utilizar nuestra plataforma CDP Cloudera para pues, cubrir cualquier necesidad de negocio. Bueno, primero simplemente posicionar a ligero resumen, complementando la presentación de César, pues cuáles son los principales pilares que nos van a aportar nuestra CDP, nuestra Cloud Platform. Básicamente son estos los cuatro elementos fundamentales en los que nos basamos. Poder trabajar en cualquier tipo de nube y manejar cualquier tipo de información, es decir, que tengáis completa libertad para poder desplegar vuestros despliegues de Cloudera en la nube que elijáis, que pueda ser on-premise, que podáis combinarlo y que se pueda gestionar desde un único panel, haciendo más sencillo todo el trabajo de gestión, ¿vale? Esto es muy interesante porque somos de las pocas plataformas que van a permitir poder trabajar combinando la potencia que tenga vuestro data center con la potencia que podéis tener en cualquiera de vuestros proveedores en la nube. Y además, haciéndolo incluso más barato que el uso que se hace utilizando una única nube que podéis elegir. Por supuesto, cubrir todo el ciclo de datos, que es lo que hoy voy a basar mi presentación, que es cómo vamos a poder trabajar en este end-to-end
desde que podemos capturar la información hasta que podemos analizarla, representarla, trabajando con ella, aplicar algoritmos, etc. No menos importante el tercer elemento, que es poder establecer una plataforma segura y gobernada, es decir, tener total control de quién está accediendo, de quién va a poder trabajar con ello, qué información se puede ver, qué información se va a analizar, etc. Y algo todavía que va a permitir es poder controlar estos flujos de migración, este trabajo, etc. Algo que si nosotros trabajáramos simplemente instalando piezas de software independientes, pues nos va a ser imposible porque evidentemente no lo voy a poder gestionar y no voy a poder controlar esa metadata de esos distintos productos, ya puedan ser open source, ya puedan ser de fabricantes, van a ser independientes, con lo cual me va a complicar mucho más esa gestión y ese gobierno del dato. Y por supuesto, último elemento, manteniendo la idea fundamental de nuestra plataforma de ser una plataforma 100% open source y con multitud de APIs abiertas para poder trabajar, colaborar y poder integrar las necesidades que pueda tener de software de ceros con nuestra plataforma. Algo que ha comentado César, yo lo quería plasmar en esta imagen, que es muy interesante, y es algo muy a tener en cuenta de cara a nuestra plataforma, que somos, no voy a decir la única porque no conozco todos los portfolios de todos los productos, pero como podéis ver aquí, estamos en 3 distintos waves de Forrester, tanto en el de Streaming Analytics, como el de Cloud Data Warehouse, como en el de Machine Learning, en el cual estamos, por ejemplo, en la parte de Machine Learning estamos como líder, en los otros 2 estamos como Strong Performance, y esto es un elemento clave. Si vuestra compañía decide optar por la idea de software independientes, pues sí, evidentemente no van a estar en las 3 nubes. Y si optan por la idea de una plataforma que me pueda cubrir todas o una multitud, un gran número de casos de uso, fijaos aquí cómo nos posiciona Forrester como un elemento muy a tener en cuenta, ya que vamos a poder cubrir ese Edge to AI, ese ciclo del dato desde el principio hasta el fin de una forma lo más eficiente posible, ¿vale? Esto es lo que decimos que hacemos y es lo que hacemos mejor, que es poder cubrir todo el ciclo del dato. Desde que si nos posicionamos en la parte de la izquierda, en esta parte naranja, toda la parte de Streaming Data Flow, desde que coleccionamos el dato. Es decir, estamos viendo que la mayoría ahora de los proyectos, la mayoría de nuestros clientes se están interesando en todo lo que es la captura de esa información en real time, de poder capturar la información y poderla poner en disposición del resto de aplicaciones de la compañía, ya sean operacionales, ya sea para analizar, ya sea para alertar, ya sea para hacer predicciones, etc. Esta parte la vamos a poder cubrir y vamos a poder ir capturando la información, inclusive con piezas que son únicas nuestras, para que las vamos a poder pegar en esos sensores, por ejemplo, luego lo vamos a ver en algún caso de uso, para poder ir capturando esa información y mandándola a nuestros sistemas para empezar a gestionarla. Esta segunda parte la tendrían, es decir, donde aquí ya van a formar parte de nuestros procesos de SPAR, nuestros procesos, digamos, de cálculo, de cómputo, donde vamos a poder ir enriqueciendo toda esa información que vamos a ir coleccionando. Y vamos a poder ir agrupando, vamos a poder ir eliminando el dato que vemos que no es correcto, etc. A partir de aquí, vamos a poder enviar la información a uno de los Cloud Data Warehouse más modernos que existen, que es el nuestro, que es nuestro Data Warehouse en la nube. Aquí vamos a poder poner la información en disposición de distintas herramientas de BI, inclusive la nuestra herramienta de data visualización, como muy bien ha explicado César, y a partir de aquí vamos a poder representar cualquier tipo de dato de una forma muy sencilla. O bien, esa información que hemos coleccionado o esa información que hemos trabajado la vamos a poder poner en disposición de una aplicación operativa, porque vamos a poder contar con soluciones que van a permitir crear aplicaciones web, aplicaciones mobile encima de Cloudera para poder dar servicio, para poder corregir incidencias. Por ejemplo, un caso que me viene a la mente es en el aeropuerto de Dallas, en el cual tienen aplicaciones que gestionan todo el ciclo de la limpieza y el mantenimiento del aeropuerto, pues se hace mediante toda la plataforma de Cloudera, donde cada uno de los trabajadores que van
que están por cada una de las terminales, van recibiendo su información en su dispositivo con esa aplicación operacional y a partir de aquí confirman si el trabajo se ha hecho efectivo, si hay algún problema, si necesitan que pase otra persona dentro del equipo para hacer una reparación, etcétera. Y por supuesto, esta última, donde nos indica Forrester que somos líderes, la parte de predecir. Vamos a poder aplicar algoritmos, como muy bien ha explicado ahora Gustavo, que van a permitirme predecir, pues, el típico caso de mantenimiento predictivo. Oye, yo tengo una máquina que está trabajando, que está produciendo, y en base de mis sensores y una serie de inputs que voy recibiendo, que voy capturando, me va a decir este algoritmo, oye, pues esta máquina a lo mejor se puede que se rompa con una predicción, con una probabilidad muy alta, o la máquina está en perfecto estado porque la probabilidad de rotura es muy baja. Todo este flujo lo vamos a poder gestionar, lo vamos a poder desplegar únicamente con nuestra plataforma, es decir, solamente trabajando con piezas dentro de nuestra plataforma. Y por supuesto, teniendo en cuenta esta parte de aquí abajo, en la cual nos hace completamente diferenciales, que es nuestro SDX, la capacidad de gestionar la seguridad, quién puede trabajar, quién no puede trabajar, quién está viendo este dato, qué es lo que pasa si yo realizo una modificación en la parte de colección, cómo puede afectar, por ejemplo, a mi aplicación que tengo en la parte operativa mediante el lineaje de datos y cómo puedo automatizar todo esto. Esto lo que va a hacer es que no voy a tener que romperme la cabeza en buscar multitud de elementos por fuera y además, algo muy importante que yo creo que no recalcamos en exceso, es que están integradas. Es decir, todo esto ya viene autodevo, ya viene integrado para poder empezar a trabajar con ello. ¿Vale? Esta es la foto de todos los elementos con los que podemos trabajar. Es decir, aquí tenemos en la parte, digamos, de la mitad de la pantalla hacia abajo. Vamos a ver cuáles son las distintas experiencias con las que podemos contar dentro de nuestra plataforma. Todo lo que podemos, digamos, complementado con la parte de gestión que aparece en la parte de la derecha. Todo lo que llamamos el control plane, que va a permitir, por ejemplo, replicar entornos de una nube a otra o desde nuestro despliegue que tenemos en on-premise a nuestra nube, etcétera. Muy importante incidir antes de empezar con los casos de uso, tener en cuenta que vamos a poderlo desplegar siempre basándonos en lo que el cliente necesite. Es decir, estamos viendo que principalmente los clientes venían, por supuesto, de tener todo instalado en sus propias instalaciones. Hubo un furor por empezar a trabajar con distintas nubes y ahora los analistas están diciendo que el futuro, donde vienen los analistas y los clientes, vienen a un despliegue híbrido, en el cual vamos a poder trabajar tanto en la nube privada, la nube pública o en nuestros despliegues on-premise. Aquí tenemos los distintos elementos y siempre lo más moderno posible, es decir, basado en despliegues basados en Kubernetes, lo que van a permitir aislar los posibles problemas que tengamos de rendimiento, que bueno, que eso ya en otra sesión, si os parece interesante, podemos tratarlo para que veáis cómo podemos ayudar en ser lo más eficiente posible en cada uno de estos despliegues. Esto ha servido como introducción y vamos a contaros una serie de casos de uso que son públicos, es decir, que estamos autorizados nosotros a contarlos en eventos. Otros casos no podré hacer mención de quién se trata, porque evidentemente no nos han dado permiso estos clientes sí para contar el caso, pero no para contar que es suyo, ¿vale? Y bueno, el primero que vamos a ver es un caso que participó en unos premios que concede Cloudera. Es el caso de Carrefour España, un cliente que tenemos unos despliegues más longevos aquí en Cloudera, en el cual pues dan servicio a un montón de usuarios a nivel España, en el cual se captura la información desde lo que sería desde el origen del dato hasta sistemas más legacy, más on-premises. Y lo que han querido montar es una plataforma que diera acceso a los datos a toda la comunidad. Sería la visión de montar un sistema informacional que pudiera dar esta información a cualquier área dentro de la compañía que pudiera estar interesado. Están trabajando con distintos elementos. Hoy no os voy a dar muchos nombres porque no es el objetivo, pero bueno, que os suenen. Básicamente están trabajando tanto con Hive, Kudu y Kafka, en el cual están realizando más de 30.000 ejecuciones con 700
distintos procesos distribuidos por todo el clúster con el que cuentan. Un elemento en el que insistía mucho Carrefour como un elemento diferencial es la capacidad de cubrir las expectativas que te obligan leyes como el GDPR, que al final es simplificar y saber quién ha accedido, quién ha trabajado, qué información puede ver alguien, cómo la anonimizo. Por ejemplo, si trabajamos con datos de clientes, pues que no todo el mundo pueda ver el DNI o no pueda ver la dirección. Es decir, ser capaces de tener la seguridad y la certeza que la información que ve cada uno es la correcta y que es la que puede ver, ¿vale? Es decir, es el ejemplo más extremo de cómo podemos llevar toda la información, todos los sistemas informacionales de la mejor forma gestionada y dando servicio a tanto herramientas de self-service, de BI, etcétera. A ver. Vale, el segundo caso público que podemos contar, aquí digamos que hemos escogido, pues el Grupo Santander, que al final, pues como cualquier banco os podéis imaginar, tiene una obsesión por intentar mejorar todo lo relacionado con, digamos, con el riesgo de identificar todos los riesgos que puedan ir apareciendo a lo largo de un proceso pues, de pago con tarjetas, de pago, digamos, de sacar dinero de un cajero, etcétera. Con lo cual, a través de nuestra plataforma y haciendo un uso muy intensivo de toda la parte de Machine Learning, son capaces en tiempo real de analizar cómo van cada una de las transacciones, de trabajar, de identificar los posibles riesgos que puedan ir apareciendo en este tipo de acciones, pues trabajar, digamos, con cuando vamos a sacar dinero de un cajero, si hay un pago por internet que pueda ser dudoso, a partir de aquí que se activen las alertas necesarias que me avisen de que algo está pasando. Ahí tenemos el dinero que se han ahorrado, el capital que se han ahorrado de básicamente todo lo, mediante análisis de, digamos, de real time, de el dinero que se han gastado, el dinero que se pueden haber estado gastando, de no contar con Cloudera como herramienta para poder analizar e identificar todo este tipo de problemas. Y ahora, este era el caso que no podemos mencionar todavía, digamos, no estamos autorizados a contar cuál es el cliente, pero bueno, son casos que tenemos muchos, es un caso muy genérico dentro de Cloudera en el mundo ferroviario, porque se da en muchas empresas de Estados Unidos, lo tenemos en empresas europeas, y bueno, es contaros cómo cada una de estas piezas que tenemos dentro de Cloudera pueden interactuar para conseguir una arquitectura que trabaje con un proyecto que se base en captura de información de IoT, de Internet of Things, es decir, de ir capturando información de sensores. Aquí ya sí os voy a poner una foto de cuáles son los elementos que van a trabajar para que os hagáis una idea de cómo van a confluir y cómo van a trabajar cada uno de ellos. Si nos ponemos en la parte de la izquierda, en la parte más de la izquierda, de qué tipo de información puede capturar pues, una compañía ferroviaria, o podría ser una compañía de autobuses, o podría ser una compañía aérea, pues fijaos aquí en la parte de la izquierda, pues de los distintos dispositivos que podemos tener, los sensores que pueda haber en un tren, pues imaginaos, dispositivos que evalúen cómo son el estado de los frenos, el estado del motor, el estado de las puertas, el estado, digamos, el peso de cada uno de los vagones, vamos a ir pudiendo capturar información en tiempo real mediante los mensajes que van a ir emitiendo los distintos dispositivos. Mensajes que pueden ser MQTT o mensajes que pueden ser JMS. Aquí tenemos una pieza que está integrada dentro de la plataforma, que es MiniNiFi, con un interfaz gráfico que va a permitir definir cuáles son los procesos que van a ir capturando e incluso ir validando en ese preciso momento, que van a ir capturando en ese momento esos procesos para poderlos enviar a nuestra plataforma y empezar a trabajar con ellos. También podría haber un stand cuando vamos nosotros a cualquier tipo de estación o vamos a poder ir, digamos, a un aeropuerto donde vamos a validar nuestro billete, donde vamos a hacer el check-in. También aquí vamos a poder hacer esa captura de esos datos mediante MiniFi y enviarlos ¿a dónde? Enviarlos directamente a una cola. Como nosotros al final vamos a generar un montón de eventos, imaginaos la cantidad de información que envían los sensores de los distintos trenes, de las distintas stands como tenemos en los aeropuertos. Por ejemplo, British Airways utiliza la tecnología para ir capturando información de estos stands inteligentes. Los vamos a ir
clasificando en colas. Aquí hay una tecnología que se denomina Kafka, que lo que va a permitir es clasificar estas colas de mensajes por lo que solemos llamar topics, ¿vale? Estos topics no es ni más ni menos que categorizar cada uno de los mensajes que van llegando. Pues, por ejemplo, puede haber una serie de topics que sean que se denominen como los sensores que capturamos de los trenes, pues temperatura, peso, fricción, etcétera, que nos puedan ir, digamos, determinando si ese tren, ese vagón está bien o está mal. Vamos a poder capturar información, digamos, de directamente de nuestro kiosco de la estación, pues si hay algún tipo de, digamos, categorizarlo por entrada, check-in, etcétera, o inclusive, sin tener que hacer una captura mediante el MiniFi, fijaos por aquí esta línea, va a permitir incluso capturar información de la página web, que lo vamos a hacer directamente, y capturar cada uno de esos elementos dentro de esas topics que tenemos dentro de Kafka. A partir de aquí, lo que vamos a poder hacer es empezar a validar la información y en este preciso momento, Cloudera cuenta con un elemento muy, muy interesante, que es la capacidad de analizar la información en tiempo real sin tener que procesarla en un sistema informacional. Mediante Flink vamos a poder ir haciendo consultas directamente contra estas colas de Kafka, ¿vale? Y además lo vamos a poder ir alimentando, como veis esta pieza que viene por aquí, mediante un algoritmo de Machine Learning, vamos a poder identificar en ese preciso momento si, con nuestra pieza que acaba de enseñar Gustavo, de Cloudera Data Science Workbench, vamos a poder ir viendo si esa pieza, ese sensor que, por ejemplo, estamos trabajando con el sensor de trenes, es posible que pueda tener una ruptura o que no, que se pueda romper esa pieza o que no se pueda romper. Pero si no queremos hacer ese análisis, digamos, en tiempo real, podemos trabajar con una herramienta de ELT, no de, digamos, de Extraction, Load and Transformation, que es distinta a las herramientas ETL tradicionales, que van a permitir, mediante flujos, mover la información dentro de la plataforma de Cloudera e incluso hacer ciertas tareas de transformación y trabajo para poder, pues, por ejemplo, validar los pasajeros, vamos a poder almacenar la información en HDFS para trabajar posteriormente, establecer rangos de temperatura o del estado de los frenos, vamos a poder darle y convertir el posicionamiento geográfico, la geolocalización que nos proporciona ese sensor, lo vamos a poder incluir y a partir de aquí lo vamos a poder llevar toda nuestra parte, digamos, de análisis o bien de Spark para poder procesar y agregar toda la información de los sensores para obtener un análisis más fino, en el que ya no hace falta que sea en real time, sino que podamos establecer patrones para luego poder entrenar nuestros modelos, o bien llevárnoslo a nuestra parte de BI para poder trabajar con nuestros distintos motores de Data Warehouse, inclusive, como comentaba César, con nuestra herramienta de data visualización, para poder ya montar cuadros de mando, tanto en tiempo real o con información, digamos, ya procesada y almacenada, y poder saber cómo está, digamos, funcionando cualquier aspecto de nuestro negocio. Pues creo que he cubierto, digamos, me he pasado un poquito de mi tiempo. Espero que os haya interesado. La idea era que conocierais y vierais qué podemos hacer solamente trabajando sin la necesidad de herramientas de terceros con nuestra plataforma CDP de Cloudera. Gracias. Bueno, Roberto, súper interesante. Muchísimas gracias. La verdad que estos 3 casos de éxito que nos has contado, tanto el de Carrefour como el de Santander, como el de esta compañía de transporte misteriosa, pues han estado genial. Ahora tenemos unos minutos en los que nos podéis hacer algún tipo de pregunta o respuesta. Bueno, tenemos una que nos dice Manuel, dice: mi duda está orientada a preguntar si la solución CDP viene dirigida por el dominio donde se aplica, es decir, ¿es algo adaptable y customizable de cara a un determinado dominio? Telco, sanidad, transporte, banca, o si esta solución permite sacar ventaja del dato y todo lo que ello significa, independientemente del dominio. Nos dice también si Gus, tú podrías compartir con nosotros algún caso real. A ver, la plataforma es plataforma, con lo cual se puede aplicar a cualquier dominio de negocio. O sea, nosotros vemos casos de uso en telco, en industria, en administración pública,
en aerolíneas, o sea, vamos, hay bastantes. O sea, vamos, al final es captura, movimiento del dato, interpretable, o sea, vamos, modelado del dato, analítica avanzada, está en todas, vamos, es parte de la transformación digital que están haciendo todas las empresas y todos los sectores. Así que bueno, yo entiendo que es una plataforma, es horizontal, en el sentido de que es una plataforma técnica desde el punto de vista de que no tiene verticales directamente, o sea, no está verticalizada por sector. Vamos, luego sí que la verticalización la hace el conocimiento. Entonces, bueno, al final, pues si estás en un sistema que tiene que usar MQTT con LoRa, pues bueno, pues estás hablando de una Smart City. Si estás capturando información con PLC4X desde NIFI en una planta industrial, pues bueno, pues a través del protocolo S7 de Siemens, pues también lo puedes hacer con estos sistemas. Bueno, un poco va a ir dependiendo de las necesidades de cada vertical, qué piezas van a tener más importancia. Al final lo que más se va a adaptar es la parte de si estás trabajando con time series o no estás trabajando con time series, si estás trabajando con protocolos cerrados en captura o no, que los entornos industriales son más cerrados. Los entornos que vengan derivados de captura de información de IT pues suelen estar más abiertos. Pues al final, yo que sé, suelen ser APIs REST, suelen ser APIs más abiertos, pero bueno, S7, Modbus, todos esos protocolos industriales pues son un poco más complejos en la captura, están más cerrados, vamos. Que la respuesta es sí, y se puede usar en cualquier modelo y no está verticalizada desde el punto de vista hasta que no la implantas, vamos. No sé si supongo que querrás añadir algo. No sé si Roberto o César quieren añadir algo a la pregunta que nos hizo. Básicamente lo que dice Gustavo, es una plataforma horizontal, transversal, que puede cubrir cualquier tipo de industria, es decir, hay casos de cualquier tipo. Aquí hemos contado dos verticales, bueno, tres, podríamos decir, Sí. transporte, banca y joder, se me ha ido... Bueno, Retail. Y retail, se me ha olvidado la palabra. Retail, tengo un cacao. Y básicamente tres sectores completamente diferentes. Sí. Es decir, aquí lo único importante es cuál es la necesidad, de dónde vamos a coger la información, para qué lo vamos a usar. Y evidentemente hay algo que hemos querido mostrar, que no hace falta que tú utilices todas las piezas en todos los proyectos de Cloudera. Tú vas a coger la pieza que te haga falta en función de tu madurez de tu negocio, de tu industria, de lo que sea. Es decir, que aquí te damos una caja de herramientas para que puedas montar tu propio cacharro. Eso es. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiere contestar algo más? Bueno, pues si nadie más se anima a preguntar nada, a lo mejor ahora mismo no les surgen las preguntas, pero luego le pueden surgir en otro momento. Nos las podéis enviar por mail a la dirección de marketing@cil.net. Bueno, yo espero que os haya quedado claro que Cloudera Data Platform es una solución que es 100% open source, que cubre el ciclo del dato desde el principio hasta el final, con la que se puede trabajar desde cualquier tipo de nube u on-premise y que puede combinar la potencia de tu data center con cualquier nube, con la que podemos manejar cualquier tipo de datos, que es una plataforma segura y que está gobernada con total control sobre la misma. Se puede manejar toda la data y toda la metadata, y bueno, y después de haber escuchado todos esos casos de uso que son muy interesantes, que nos ha contado Roberto, pues nada, emplazaros a, si queréis tener alguna sesión un poco más personalizada con nosotros, me escribís, yo os puedo organizar una demo, lo que consideremos, y bueno, también recordaros que para finales de verano, la vuelta de verano, finales de septiembre probablemente, o principios de octubre, organizaremos esta sesión de la migración de Horton a Cloudera, de HDP a CDP, y que bueno, que creemos que va a ser muy interesante porque hay
hay muchos casos en los que, bueno, pues que han de migrar en los próximos meses y les va a resultar, me consta que les va a resultar muy interesante. Agradeceros a todos haber estado con nosotros esta mañana. Espero que no os hayamos aburrido demasiado y que os haya resultado interesante la sesión. Y bueno, sin más, os la enviaremos a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, Gracias. chicos. Gracias. Y hasta la próxima. Chao.